Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que la palabra justamente nos acompaña y nos quiere dar el leitmotiv de hoy. Sanaron viendo la serpiente. Sanaron viendo la serpiente. Estamos en el libro de los Números, capítulo 21, 4 al 9. El pueblo estaba extenuado en el camino y habló contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua. Nos da náuseas ese pan insípido. Y pusimos al pueblo. Entonces hablan contra Dios y hablan contra Moisés. ¿Cuántas veces nosotros entonces nos enojamos, decimos, ¿verdad? Contra Dios, contra Moisés, contra los santos, contra todos. Pero en el fondo, ñandela, ñanderasías espiritualmente, llevas entonces ñamboyabe, ñandeyarareje. Aquí entonces hacemos y renegamos de nuestra propia vida, no nos gusta nada al final de cuentas, no tenemos pan ni agua, nos da náusea lo que tú nos estás dando porque tenían el maná. Entonces, ante esa situación viene también la ira de Dios, dice. Es decir, la ira de Dios significa las consecuencias, la ñandeo y la ñande pirebayinos añandeo y las consecuencias caen sobre nosotros. Pero es en ese momento en el cual, cuando el pueblo cae en manos de la muerte, porque aquí es representada con la serpiente que los va picando y los va matando, entonces Moisés, como intercesor, Dios, actúa de cierta manera. Y es ahí entonces donde recibimos esta que será también una profecía más adelante para nosotros en el Nuevo Testamento. Aquí entonces le dice, en ese palo levanta. ¿Qué es lo que tiene que levantar? Una serpiente. Y cuando ellos vean esa serpiente elevada en esa cruz, en lo alto, quedarán sanados. Qué lindo para que cada uno de nosotros, esta es la gran profecía, ¿verdad? Para entender. Mirando esa cruz, mirando lo que fue elevado en lo alto, que sería para nosotros nuestro único Salvador Jesús, podemos también nosotros ser salvados, ser restituidos, ser restaurados. Queridos hermanos, pidamos esta gracia en este tiempo de Cuaresma, ante las picazones, ante los problemas de las serpientes, de los males, nosotros podamos elevar nuestra mirada hacia Cristo, elevar nuestra mirada hacia la cruz, para ser sanados definitivamente por Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.